Desde hace 17 años que patenté mi estudio en Senda, lo socializo y solicito a las instituciones implicadas que evalúen por primera vez científica y metodológicamente la localización del puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba. En este capítulo de la serie Encuentro de Tres Culturas muestro algunas evidencias que invalidan la hipótesis colombina de Bariay y que implícitamente muestran la causa fundamental por la que desestiman mi solicitud. Fue la ponencia que presenté para el 26 Congreso Nacional de Historia y, como predice el historial de mi solicitud, no fue admitida por la Comisión de Admisión. Ha resultado tan desagradable mi petición y la indiferencia recibida que he llegado a pensar que estoy profanando la verdad y que únicamente me atenderán si el diario de navegación original, el primer mapa de Cuba y la Cruz de Parra corroboran que Puerto del Padre es el puerto del descubrimiento. Sin embargo, el motivo es completamente ajeno al ámbito científico. No se puede cuestionar la oficializada hipótesis de Bariay, un falso positivo impuesto para adornar artificialmente una región que es relevante, ya que ha dado 3 presidentes a la República, y se dice que se manifestó la Virgen de la Caridad. No ha alcanzado la condición de Tierra Santa ni capital de Cuba, pero en 17 años la afrenta científica será centenaria. La desidia en el otro extremo es amor. Irremediablemente hoy no es el momento histórico para atender la solicitud. No obstante, aún conservo la fe de que algún día intervendrá un intelectual funcionario con poder de decisión, prestigio profesional y un compromiso genuino con la verdad científica. Hoy parecería burda retórica impugnar la oficializada tesis colombina de Bariay como el puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba, pero créanme que lo merece. Este punto histórico crucial que marca el inicio de la escrita historia de Cuba todavía no se ha ubicado científicamente. Síganme y se lo mostraré. Los sitios colombinos visitados en el primer viaje al Nuevo Mundo fueron registrados meticulosamente en el diario de navegación, en el mapa y señalizados con una cruz en el terreno. Y aunque en el inicio eran secretos de la corona, los seguidores los utilizaron para orientarse y los habitantes los comunicaron indeleblemente en la tradición oral. Y a pesar de ser este uno de los hechos más trascendentales de la historia de la humanidad, nada ni nadie se honró como merecía. Por el contrario, consideraciones adversas eclipsaron la obra y personalidad de Cristóbal Colón durante 3 siglos, ocasionando vacíos, enigmas y suposiciones. Por eso los cronistas de Indias, alejados en tiempo y espacio, estimaron que el puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba era la villa primada de Baracoa, el último sitio visitado en ese viaje. No fue hasta el siglo XIX que España lo necesita, lo saca del ostracismo y glorifica con eventos, concursos y obras. Pero ya el ultraje había dado todo su fruto. El diario de navegación original y la copia real no aparecen. No obstante, muchas particularidades se salvan gracias a la transcripción de Fray Bartolomé de las Casas, encontradas y publicadas por Martín Fernández de Navarrete en 1825. El resumen comentado lascasiano, el mejor retrato de lo que vio Colón, con omisiones, tachaduras y apostillas, provoca que los colombistas, más alejados que los cronistas de Indias, asuman que el hecho no se perpetuó en la memoria histórica local y reubican el puerto primado en casi todas las bahías del norte oriental cubano. En Cuba, los reconocimientos institucionales de sitios colombinos inician en el siglo XX, cuando en 1922 la conferencia de Luis Morales Pedroso convence a la Sociedad Geográfica de Cuba que el puerto primado era Jibara. Ignorándolo, en 1936 la Sociedad Colombista Panamericana y el Liceum de La Habana convocan a un concurso para determinar la ruta exacta seguida por el almirante a lo largo de la costa de Cuba durante su primer viaje. Y aunque el jurado, único que se ha creado para enjuiciar este tema, no pudo dictaminar cuál era la localización del lugar prístino, en 1940 le confiere distinciones promocionales a la naciente tesis de Bariay. Es así como, solicitado por los envalentonados bariayenses distinguidos en este concurso, en 1941
el Grupo Humboldt de la Sociedad de Geografía e Historia de Oriente, con el transcrito diario en la mano y basado en los 3 estudios bariayenses, navega las costas entre Samá y Puerto del Padre, concluye que Bariay es el puerto del descubrimiento y lo defiende en una infausta votación de manos alzadas que lo aprobó y oficializó el 27 de octubre de 1942 en el primer Congreso de Geografía de Cuba. Al año siguiente, el segundo Congreso Nacional de Historia se hizo eco. Y en 1992, para conmemorar el 5º centenario del hecho histórico, Antonio Núñez Jiménez, el 4º descubridor de Cuba, con su estudio concluye y acuña a Bariay con tanta vehemencia y autoridad que crea el Parque Cristóbal Colón, la infraestructura turística, y lo declara monumento nacional. Después de esto, proponer otro puerto primado ha sido un escarnio. Como se ha podido apreciar, las reubicaciones del sitio por donde Cuba se mostró al mundo es un tema que ha despertado debates durante los últimos 2 siglos y aún no se ha localizado con rigor científico. Los colombistas y funcionarios se acogieron a la mejor forma que entendieron para solucionar la controversia toponímica, mas así no se hace. Un evento, la conclusión de un estudio, de 100 estudios, no tienen la potestad para validar científicamente una hipótesis. Solo un tribunal especializado puede hacerlo. La hipótesis de Bariay ha sido ampliamente aceptada, a pesar del incorrecto proceder que la oficializó y de no soportar el análisis historiográfico, pues carece de base científica sólida por no satisfacer las características descritas por Colón en su diario. A continuación muestro algunas, aunque basta desde un que fondeadero solo una libre no de cumple, impedimentos para al sur de la isla de Arena, científicamente. los actuales Cayos Jumentos, parten las naves colombinas definitivamente hacia Cuba. Los bariayenses asumen que lo hicieron desde los bajos del Banco de Colón, topónimo nombrado por la odisea padecida el día anterior. En la travesía Bahamas-Cuba, los guías aborígenes orientan mantener el rumbo hacia el sur-suroeste para vencer la menor distancia. No tuvo contratiempos, pero no fue un movimiento rectilíneo uniforme, pues lo impide el medio ambiente del Canal Viejo de Bahamas. En la travesía transversal del Canal Viejo de Bahamas en naves de vela, a inicios de noviembre incide la configuración del canal, los alisios del primer cuadrante y la corriente marina del segundo que derivan y abaten las naves colombinas hacia el poniente. Esto es beneficioso para el objetivo supremo del viaje. Además, no hay un faro o punto geográfico al que se pretendía arribar. Para arribar a Bariay las naves deben partir desde el este de las Islas Rayes, y esto no es lo que dice el diario. Para el desembarco en Cuba, la historia muestra varios ejemplos de expediciones que usaron y constataron las características del Canal Viejo de Bahamas. Faure Chomón Mediavilla salió de Estados Unidos hacia Nuevita para traer armas que se emplearían para combatir el ejército de Batista. Logró buen viaje porque parte definitivamente desde el centro de los Cayos Jumentos, o sea, al norte de donde lo hizo Colón. Antonio Núñez Jiménez en un bergantín salió del sur de los Cayos Jumentos hacia Cuba para confirmar que se arriba por Bariay y no lo logra. Llega por la costa norte de Ciego de Ávila. Armando Martínez Rueda, coautor del estudio colombino Portus Patris, reeditó la travesía colombina y corroboró que se arriba por Puerto del Padre. Investigadores del MININ realizaron una modelación con objetos que simulaban pacas de droga para investigar esos recalos en Cuba. Las lanzaron en aguas internacionales del norte oriental cubano, desde Maicí hasta Cabo Lucrecia en Holguín, y se percataron que la corriente oceánica las llevaba a las costas cubanas desde Cabo Lucrecia hasta la bahía de Nueva Grande, que comparten Manatí y Camagüey. De las bahías. El puerto primado de Cuba es una bahía que cumple las características típicas de un río. La bahía de Bariay es un entrante de mar que no cumple el concepto de río. La profundidad en la boca de la bahía del puerto primado es de 20 metros. La de Bariay es de 13 metros. El puerto primado no se pudo sedimentar 7 metros en medio milenio. El puerto primado está ubicado en una región geográfica llana, la llanura del norte de Camagüey Las Tunas. Ningún marino que llegue a una de las bahías al este de Jibar relataría que está en una región muy llana. Tiene que decir como el gran almirante el 4 de enero en La Española: la tierra muy llana, está bien 4 leguas la tierra adentro, después hay montañas muy altas. Estas descripciones que indican que el puerto primado es una bahía grande, desde la aldea aborigen en lo alto de Cayo Bariay al fondo de la bahía, no hay que navegar para reconocer todo el territorio ni huir.
Desde el puerto primado se ven las regiones 2 y 3. Desde Bariay no se puede hacer esa descripción. En el puerto primado de Cuba hay un aventajado núcleo poblacional aborigen. Para llegar o salir de los núcleos poblacionales de Baní y Maniabón no se precisa pasar por la boca de la bahía de Bariay. La causa que motivó el bautizo del topónimo puerto de San Salvador fue Dios, como sucedió en Guananí. Bariay no puede ser catalogado como puerto ni río, y el único topónimo que aún es una derivada abreviada aplicando el valor de la declinación magnética del entorno en 1492, acopla un rumbo y el otro no, pero todos los rumbos tienen que cumplir. Colón no pudo equivocarse en una magnitud de distancia tan pequeña. Una legua de Colón no equivale a 1 kilómetro. La bahía de Jibara no puede ser catalogada río. La profundidad de su boca abierta a los oleajes no puede haberse sedimentado 4 metros en medio milenio. La bahía de Jibara no es puerto. No tiene como regularidad la mar en calma para que proliferen las almejas, perlas o estrombos gigas. La lectura literal de esta descripción retrata el entorno de Bariay. Por eso hasta hoy es la bandera que enarbolan los barayenses. Pero, con tantas montañas hermosas y altas que ha visto el gran almirante y que hay en España, ¿por qué hacer la comparación con la Peña de los Enamorados? ¿Qué es lo más trascendente, lo hermosa, lo alta o el pintoresco perfil de un rostro humano? ¿Y por qué esta descripción orográfica se hace estando en otro puerto? El análisis puntualizado de mi estudio Puerto Primado de Cuba concluye que en la primera tierra pisada por Colón en Cuba se distingue un tipo de montaña que por su forma se denomina actualmente silla, y uno de sus promontorios, el Peñón, se asemeja a una mezquita. Ocupa el último orden narrativo de su orografía porque se avista a la distancia y hay una preponderante en Puerto de Mares. Hoy, ni en Bariay ni en Puerto del Padre hay una silla parecida a la Peña de los Enamorados de España. Una colina y un mogote no son una silla. Sin embargo, desde ambos sitios se distingue la silla de Jibara, que para Bariay niega la hipótesis de puerto primado, pues qué caprichos geomorfológicos de la naturaleza contempla Colón. En Puerto de Mares también ve una silla igual a la del puerto primado. El orden narrativo primario de esta montaña indica que es el punto de referencia más importante de este puerto y de la región explorada. Las sillas identificativas de la costa norte oriental de Cuba eran las de Jibara y Dumañueco, que se confundía desde mar afuera hasta que alrededor del año 1979 irresponsablemente se mandó a demoler Dumañueco para sacar Caolín, y una de ellas era la más importante en los inicios de la colonización, nombrada Mont Espí, la única que se referencia en los mapas localizada al poniente de Jibara y Portus Patri y al naciente de Puerto Príncipe. Excelente evidencia para que Dumañueco sea la Peña de los Enamorados de Puerto de Mares y niega a Bariay. Imposible descripción colombina en la tesis bariayense. La bahía de Jibara no está catalogada como puerto y mucho menos que es de los mejores del mundo. Al este de Jibara no hay bahía mayor que ella. Desde la bahía de Jibara no se puede navegar hacia ese rumbo, ni a esa distancia está la ciencia es la clave para resolver el enigma. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Existen muchos ejemplos de rectificaciones. La aprobación y oficialización de la hipótesis colombina de Bariay es una rectificación. Hoy, en el segundo cuarto del siglo XXI, la localización del puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba es aún la primera duda de la escrita historia de Cuba. No obstante, el avance de la ciencia, las tecnologías, el conocimiento, documentos e investigaciones al alcance de todos y la mejor preparación intelectual del hombre representan una oportunidad única para solucionar la controversia locativa de este topónimo. Los institutos y academias ofrecen hoy una plataforma ideal para retomar este debate bicentenario. Hago un llamado a los académicos para que impulsen una evaluación científica exhaustiva con el objetivo de aclarar una de las mayores incógnitas de la historiografía cubana. La localización del puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba no solo es un tema de interés historiográfico, también es un símbolo de identidad y patrimonio cultural. Resolver este enigma no solo cerrará un capítulo abierto de la historia de Cuba, sentará un precedente sobre la importancia de aplicar criterios científicos en la validación de hechos históricos. Hasta la próxima.